Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra noche de Instantes y hoy con una primera figura del humor, podríamos decir. Es el hombre de las 1000 máscaras o el hombre de las 1000 voces, Ariel Tarico. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo va? Un Gracias por gustazo. venir, estoy muy No, gracias por la contento. invitación. Estábamos a ir repasando un poco tu carrera, tu Sí, vida. Tenemos un montón para charlar y para desarrollar. ¿Estás listo? sí, ¿Estás sí. preparado? Sí, sí, sí. Bueno, me Contento de encanta. estar acá. ¿En qué momento estás de tu vida? Mira, es un momento muy especial porque, bueno, estoy un poco cansado. Venimos a hacer mucha gira con David Rottenberg. Estamos recorriendo casi todo el país. Así que estoy un poco agotado. Es un ¿Cuánto momento. recorriste? ¿Cuánto Uf, hiciste? mirá, estuvimos por distintas provincias, Sí, conociendo los teatros de este país que son hermosos, son hermosos. maravillosos. Ujú. Así que estoy como haciendo mucho balance, ¿viste? Ha pasado el tiempo y bueno, estoy como ordenando un poco mi vida, Ajá. diciendo que no, estoy en esa etapa. ¿A qué eh, estás diciendo que no? y tratando de decir que no a las cosas que sé que no las voy a disfrutar. Mm, Entonces, trato de los laburos que agarro, las cosas que hago, de disfrutarlas a full 100% y de, ujú, bueno, de priorizar más espacio para la distensión, para estar con amigos, para disfrutar de una comida, de algo mm, más relajado. mm. Porque, bueno, el medio este es muy demandante y se Sí, suma también el tema de las redes sociales, que todo el tiempo tenés que estar subiendo contenidos. todo el Todo tiempo. el tiempo tenés que estar activo, convocando a la gente para que venga al teatro. Entonces, bueno, se genera como una cosa de mucha adrenalina, de estar todo el día al palo. Así que estoy en esa etapa, así como de entre cansado y haciendo un balance. ¿Querés Y, volver a ese lento Tarico un y poquito? puede ser, sí, sí, sí. Puede ser, esa cosa de Santa Fe. Hace Claro, poco estuvimos ahí en Santa Fe. sí. Y bueno, a mí me gusta sobre todo cuando voy a mi ciudad volver a caminar, Mm, volver a recorrer distintos lugares sin el auto o sin el transporte público, el hecho la de ir a vida una ciudad que, normal, si bien claro. es grande, pero que vos podés ir al centro caminando. Sí. Entonces, me pasa eso cuando estoy en Santa Fe. Trato de conectarme con esas cosas, con ir a tomar un liso con amigos o dormir la siesta. Así que sí, cada tanto tengo como esa nostalgia, si bien ya me siento como una especie bueno, santafesino que lo adoptaron acá en Buenos Aires, Sí, o sea, sí. no es que me siento extraño ¿Cuándo acá. te cayó la ficha de, che, soy famoso, soy conocido, estoy Eh, empezando a tener esa demanda por parte del público mm. en la calle? O Y bueno, fue de a poco, de a poco, vos venís porque laburando y yo remándola vengo hace un de montón. la radio y al Claro, principio la radio, bueno, no tenía cámaras, claro. entonces era más difícil que te reconozcan, así que esto empezó quizás hace más de 10 años, que por ahí em, me empezaban a invitar a algunos programas de tele, entonces me Sí. empezaban a conocer y bueno, y al principio en la calle me generaba cierta incomodidad. ¿Te amigaste ahora con eso? Ahora Sí, sí, pero antes era como lo sentía como algo medio invasivo, medio así invasivo. que me fui acostumbrando y bueno, me parece que la gente en sí es muy cariñosa, muy Mm, afectuosa en la calle ujú, y siempre que piden una foto o algún video lo hacen muy mm, respetuosamente. Así que trato de que sea algo natural, que no sea una presión. Este, tratamos con la gente en el teatro, por ejemplo, decirle, bueno, espérenos en el hall, que ahí sí, charlamos, nos sacamos una foto, o de también de si quieren tomar alguna imagen del show y subirlo y compartirlo, que eso sirve para difusión. claro, Empecé a obvio. amigar con eso. Antes, por ejemplo, cuando estaba en el espectáculo y veía que alguien me estaba filmando con una camarita, decía, no, me ponía loco porque decía, esto después lo va a compartir y yo no voy a monetizar eso. Bueno, estaba muy pendiente de eso o de que me iba a robar material y ahora lo vivo de otra manera. Disfrutás. Sí, Qué sí, sí, bueno. pero es algo que lleva su Mm, tiempo, ¿no? No es fácil, no es mm. que de una la ves. ¿Estás haciendo terapia? Sí, ¿Hablas con colegas? ¿Cómo lo todo eso. Bueno, procesás? ahora el programa, vos sabés que estoy haciendo los sábados ahí en TN, me sirve Sí. un poco de terapia. Ah, mira. Le he invitado a la doctora Luisa Kremer Muy también para que bien. me Sí. analice, que es una gran amiga, Sí. que yo disfrutaba mucho de su programa, ella me invitaba y bueno, después yo le invité a mi programa. Ajá. Y también hablo con otros colegas y también
estábamos charlando este tema de las redes, de Mm, cómo impacta esto en la vida cotidiana, en sí, el laburo. sí, Y sí, 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 me gusta ahora escuchar experiencias de otros. ¿Eh? claro. Te nutrís Sí, quizás de todo eso. sí, sí, sí. Y también lo bueno del programa es que por ahí jugamos con los personajes, entonces nos complementamos con algunos colegas. Y ha venido Rolo Villar, Claudio Rico, Iván Ramírez, Milton Re, Laura Bruni, Ale Fidalmi, Roberto Peña, o sea, humoristas de distintos estilos, de Ujú. distintas generaciones, y nos hemos animado a hacer un sketch juntos y bueno, a reírnos, a divertirnos. Porque esta es una profesión por ahí, sobre todo los imitadores somos medio tenistas, ¿no? Que laburamos solos, Claro, sí. o hacemos unipersonales, o nos cuesta esto de compartir. Pero también sentís la presión de, che, tengo que hacer reír todo el tiempo cuando te Mm. invitan a algún lado, o tenés que No, en entretener. general, a ver, ahora es como que lo, lo pienso así, como bueno, es mi Es tu trabajo, trabajo, claro. es algo que hago cuando se enciende la luz roja, cuando Sí, se prende la cámara ahí, sí. o cuando se levanta el telón, y bueno, Ujú, después cuando se apaga eso, listo, tengo que estar tranquilo, pensando, reflexionando, observando, nutriéndome del laburo de otros, es mm, decir, esto generalmente empieza, y yo agradezco porque desde que vine a Buenos Aires siempre tuve la suerte de estar acompañado de buenos guionistas, es decir, mm. desde que empecé en Rivadavia, lo tuve a Jorge Marchetti al lado y a Jorge Bacaro, Ah, a Gardinetti también, que, maestros. bueno, un gran colega y que Sí, siempre me iba aconsejando. sí. Después en Radio Mitre con David Rottenberg, él me cedió su grupo, Sí, Demian claro. Sterman y Demetrio López, que estaban Sí. guionando con él. Después con Lalo Mir estaba de productor Julio Leiva y Esteban Darano y pasaron a Uf, ser guionistas míos. Estuvo laburando conmigo Cristian Camblor también, Gabriel Acosta. Bueno, una cantidad de gente que se sumó y actualmente Ezequiel Mesa, que es mm. el nieto de Juan Carlos Mesa, que trabaja ¿Trabajaste conmigo ahí con en Juan TN. Carlos Mesa? Trabajé con Juan Carlos y ahora trabajo con el Qué nieto. Lo lindo. conozco a Gabriel también. Sí. Juan Martín, también otro de sus hijos que lo ayudaba con el tema de los Ujú, guiones. Pero cuando lo conocí a Juan Carlos fue, bueno, fue tocar el cielo con las manos, porque era estar con un ídolo. claro. Es decir, yo me acuerdo de muy chiquito de ver Mesa de Noticias Sí. en ATC y de disfrutar del programa que hacía con Gianni Lunadei, después El Gordo y el Flaco, de esperar todos los jueves para Sí. que sea el jueves a la noche y verlo. Y ¿Y no te entonces, decepcionó cuando lo viste no, 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 personalmente? no, era tal cual me lo imaginaba, un gordo bueno. Qué Era así, lindo. un corazón enorme, un tipo muy generoso. Y bueno, hicimos algunos sketches ahí con su hermano Edgardo, que era muy Sí, divertido, y sí, Estelita Montes sí. en Radio Mitre. Y fue una etapa muy divertida, muy linda. Juan Carlos venía me acuerdo que venía con el libreto impreso y decía, Ariel, con esa vocecita tan particular que tenía, Sí. ¿podés decir estas líneas con este personaje? Y yo a veces actuaba así de la esposa de él. Y bueno, fueron como 2 o 3 años que estuve, que increíble, increíble. Y ahora, Ariel, estás con Sean de Termos y Ujú. Mabeles. Sí, Teatro Politeama los martes a partir ahora de septiembre, sí, sí, ¿no? sí, sí. Volvemos al teatro de Juan José Campanella, donde empezó esto. Claro, Sí, sí, recorrieron sí. todo el país y ahora, Sí, bueno, vuelven de nuevo acá a sí, Buenos Aires. sí, ¿Por qué sí. el nombre Sean de Termos y Y Mabeles? bueno, porque es un homenaje a nuestro público, a nuestros seguidores, a nuestros La radio, ¿no? haters, Los haters y a la también. gente que Sí, todo el tiempo está interpelándonos ahí en las sí, redes. Entonces, bueno, los termos es como una referencia al tipo que es fanático de algo y sí. que, bueno, por ahí cuando hacemos algún chiste sobre la figura política que sigue, se pone nervioso, entonces nos interpela en medio del espectáculo. Las Mabeles son nuestras oyentes, las que nos siguen desde el programa de Néstor Sí, Ibarra, sí. que empezamos con David y que, bueno, que son incondicionales, que son las que primero sacan la entrada y lo llevan al marido, al teatro, Claro, y que cada claro. tanto nos gritan ahí, Tarico, genio, yo te seguía desde la época de Magdalena. Y bueno, Mabel, están Mabel. ahí siempre las Qué Mabeles lindo. y son, bueno, parte de nuestra Generaste como vida. una comunidad también, ¿no? Es Exactamente, sí, hermoso sí, sí, eso. son parte de Sí. nuestra vida y este es un poco un homenaje, este show es un homenaje a nuestro público, a nuestros seguidores, a nuestra historia. Ujú. Empezamos repasando
el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, están todos los bustos de los presidentes, los vivos y los muertos están Wow. ahí, desde Alfonsín hasta la actualidad. Todo con un sistema de pantallas, Sí, ¿no? sí, Re sí. moderno. Que Está bueno, Juan buenísimo. José ahí nos dijo, tengo la gente de Mundo Loco que hizo la Sí. animación de la película Metegol, que los pueden ayudar con este tema, así que empezamos a laburar eso. ¿Cómo es trabajar con Campanella? Mirá, él es un tipo muy piola, siempre las observaciones que nos dan, él, Camilo Antolini y bueno, la gente del equipo de 100 Bares, Sí. Martino Saidelli también, son observaciones que nosotros no tenemos, porque los cómicos estamos muy acostumbrados a autodirigirnos Mm, y nos cuesta siempre la mirada del otro. Entonces, siempre que nos dice algo Juan José, sabemos que es gol. claro, O sea, nos dice, bueno, acá tenés que hacer esta pausa porque acá el público va a explotar. claro, Y bueno, es así tal cual. claro. Pero el sistema de laburo es muy libre, porque nosotros con David trabajamos desde hace mucho juntos, entonces tiramos una idea en el grupo de WhatsApp, la elaboramos y después la probamos en el escenario. Si no va, la sacamos. Después se sumó, bueno, Nico Valenzuela y Lucas Carolini, que son dos pibes jóvenes Sí. de teatro, que vienen laburando muchísimo en gestión cultural y bueno, y están atentos a las luces, al sonido, a la puesta en escena. Y son como los adultos responsables, Claro. los que nos llevan de gira, nos que manejan, nos llevan a todos lados, bueno, están con nosotros, conteniéndonos. Y un espectáculo donde también te permitís ser vos, estar Sí, vos, sin sí, sí, máscaras. Exactamente, sí, sí. ¿Y Es cómo lo la sentís? primera vez en mucho tiempo. Bueno, el multipersonal también era, Mm, me vestía en escena, ujú, pero en este show estamos hablando más con nuestra voz. Mm. Estamos contando, nos estamos animando también a no solamente a contar la historia, parte de la historia de nuestro país o parte de las influencias musicales sí. o humorísticas que tuvimos en la vida, sino también a hablar con nuestra voz y contar por ahí fracasos que hemos tenido. Ajá. Y son en los momentos donde la gente más explota. Mirá, Sí, se están riendo más que con los personajes. Es ¿se muy ríen loco de eso. vos o con vos? Claro. Bueno, se ríen de mí y conmigo también. ¿Y Sí. cuál es el personaje que más está así en el top 10? Y hoy en el teatro, bueno, Carlos Pañi es uno, porque es como que Carlos nuestro Pañi, lado B mirá. de Carlos, que además de hacer el editorial, se anima a contar los chistes por ahí cancelados. Entonces, bueno, por ahí hace como un repaso de los mejores chistes de Café Fashion. Mirá, el mirá profesor qué, Lambertain. qué match que Sí, hicieron ahí. es como que saco trabajo de archivo que tenía guardado y lo traigo de vuelta a escena, porque tengo mucha memoria. Y la chica y la gran también, que está bien. Yo soy memoriosa, no soy rencorosa, soy memoriosa, me acuerdo de todo. Yo soy testigo de la historia, querido. Sí, sí, estuve en todos lados, desde 1810 hasta acá, en todos lados, chicos. Y ¿Qué? la chiqui tiene como un costado también. Te invitó sin la filtro. chiqui, ¿no? Que Sí, la sí, sí, estuvo- invitaste y le gustó. Sí, sí, sí. Te Bueno, aprobó. Yo Bueno, cuento ahí en el espectáculo cómo fue la primera vez que Sí. estuve con ella en el año 2010 en América, que bueno, era una mesa con grandes humoristas y yo era el más pendejo y de Mm. golpe estar con Jorge Corona en esa Claro, mesa que me desafíe claro. fue realmente muy fuerte. Y después me invitó hace poco y me dijo a ver si me animaba a imitarla y bueno, fue un momento muy Aprobadísimo, tierno. Sí, fue un aprobadísimo. momento lindo. Sigue, por supuesto, me imagino que el personaje del presidente Sí, lo sí, siguen sí. pidiendo. Sí, sí, está Javier, ¿Lo su disfrutás hermana de Karina hacerlo? también. ¿Cómo sí. habla Karina? Sí, bueno, esa la hace David. Ah, Voy a David, hacer ok, David, ok. sí. porque- Sí. Y bueno, y Hay Javier algunos personajes que nos repartimos. se reparten. Sí. Claro. Y lo hacemos cantando, todo. Y bueno, es un personaje que es increíble porque es como una fuente inagotable Sí. todo el tiempo de generar memes, frases, palabras. Esto que dijo hace poco, están, digamos, o sea, están calientes porque les estamos afanando los curros a ellos, digamos, o sea. Es como increíble, es increíble. Y además, me acuerdo que una vez fui de invitado a un Sí. programa humorístico Sí. de Carna en Canal 9 y él estaba de panelista. Y lo Muy loco hiciste ahí, eso. estaba. Sí, sí. Y anteriormente habíamos estado con Nacho Bulián y Claudio Rico en Intratables, Sí. con Santiago del Moro, que decía, minuto, chicos, por favor. Acá estamos en vivo, está Javier Milei acá. Y en ese momento lo empezó a hacer Claudio Rico. Y nada, esto fue, suponete, año, qué sé yo, 2017 más o Mm. menos, y ni nos imaginábamos lo que iba a venir. Pero bueno, en Argentina, viste que siempre empieza como una joda y después queda Y todo. queda. ¿Los personajes te eligen a vos, dijiste una vez? Mm,
Puede ser, yo trato de ser como una esponja y bueno, y voy absorbiendo y voy escuchando tonos y Ujú, se me van pegando. Sí, 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 puede ser eso. Hay algunos personajes que, bueno, que demoro más en sacarlos, claro, pero me cuesta más otros. claro. Sí, sí. ¿Cómo se inicia todo esto? Ujú. Empezaste a los 13, 14 años en radio en Santa Fe. Sí, ¿Y quién te sí. llevó a la Lo radio? que ¿Cómo pasa es que fue? yo en esa época, cuando empecé la secundaria, ya me empezaba a ver como, bueno, como que en algún momento tenía que salir a buscar laburo, para ayudar a Claro, mi vieja, y entonces agarraba la guía telefónica en ese momento. Mira, el libro grande así, empezaba a sí. llamar a todas las redacciones de los diarios de Santa Fe, el diario de la provincia, el diario Litoral. Pedía hablar con los dibujantes, que quería mostrarles las caricaturas que hacía. Ujú. Y empezaba a salir con mi carpeta a ver qué onda. Mandaba sobres acá, a los buenos sobres, Los buenos sobres. a Buenos Aires, a la revista Humor. Sí, Hablaba con Andrés Casioli a ver si me dejaba publicar wow, en su revista. Y me acuerdo que los filtros en ese momento eran tremendos. O sea, no, claro. no podías. No, era muy difícil que te Mm, den bola, ujú, ¿viste? Y era muy exigente todo, y con la radio lo mismo. En sí, la radio me presentaba y al principio me decían, bueno, déjame tu teléfono, dame sí, un sí, demo. y esperar. ¿Y Hasta que, quién te bueno, dio la llamé por primera? teléfono haciéndome pasar por un periodista y dije, bueno, esta tiene que ser la prueba de fuego. Si se la creen, porque era un periodista de Santa Fe, es Sí, decir, no era una imitación de un personaje a nivel nacional, sino que estaba imitando, alguien local. claro, a alguien local. ¿Pero qué Y dijiste? ¿Qué, bueno, qué- qué y hiciste? bueno, llamé a un periodista, Pilo Monzón, que eh, me había recibido antes y Sí, bueno, me había dicho, bueno, déjame tu teléfono y te llamo. Me dijiste que hacías imitación, está bien, vamos a ver. sí. Entonces, como no me llamaba, lo llamé yo a la redacción ahí de la gerencia de noticias del ET10 y me hice pasar por Rogelio Alanís y sostuve una conversación breve y entonces me dijo, bueno, Turco, sí, te espero el sábado que viene, cuando quieras venir a pasar ¿Qué, unos tangos. Y qué edad bueno, tenías ahí? ahí tenía 14 años. Cumplí Pero, 15 cuando entré a LT10 y bueno, me Dios dejaban mío, participar del programa vía telefónica, porque salía más creíble la voz del personaje. claro, Entonces yo salía desde la producción y era justo la etapa, año 99, 2000, en que era la transición tecnológica, es decir, sí, se pasaba del cassette a la edición en computadora, exacto, este, era como que la operación técnica también se estaba renovando. claro. Antes era todo, bueno, meter audio Ujú. o la cinta La o cinta o el cassette. cassette. Ujú. Y entonces ahí ya empezaba la computadora, los audios grabados, editados ahí. Claro. Y fue toda esa etapa de que yo atendía los llamados telefónicos. Estaba atento también muchas veces que yo hacía alguna columna de algún personaje, al toque sonaban los teléfonos y bueno, y Mm. por ahí la gente llamaba a felicitar. Yo eh, atendía todos esos Como que llamados. fue una escuela de, bueno, el humor que Sí, vos mismo fuiste creando, pero al mismo tiempo me parece una escuela de periodismo, ¿no? sí, 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 totalmente. Ese proceso en esa radio. Sí, 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 porque era una radio periodística y yo tenía que adaptar los personajes a la situación del programa, Claro, a tenés que lo estar que se hablaba en la informado, ¿no? semana, Claro, sí, 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 a saber interactuar con los periodistas, que me tiren una pregunta y yo saber qué responder, como el sí, personaje. sí. Sí, sí, así que sí, sí, fue una linda etapa en el ET10, fueron 5 años, ¿Y de muy ahí lindo. directamente fuiste a Buenos Aires o pasaste por Rosario? ¿Cómo fue el No, trayecto? hubo escalones, Sí, digamos, fue como de a poco que se daba. ajá, Por ahí me sacaban al aire en algún programa de Buenos Aires. Me acuerdo que año 2000 Chiche Helblum estaba haciendo una encuesta a nivel nacional sí, porque Alfonsín había dicho que le parecía que tenía que volver el servicio militar, algo así. ujú, Tiró una frase muy polémica, entonces Chiche hizo una encuesta general con jóvenes de todo el país preguntando si les parecía bien esto. sí, Y entonces me llama Marcelo Garrido, un periodista de Santa Fe, que era amigo de Néstor Dib, ujú, que es sí, ahora columnista de c C5N, pero cinco era n productor de sí, Chiche en ese momento. sí, Y me dice, ¿sabes? ¿Conoces algún pibe? Porque Chiche quiere sacar pibe de todo el país al aire. Sí, pasar el teléfono de Ariel. Bueno, me llamaron a mi casa wow, y era edición Chiche en ese momento que estaba a la tarde, a las 5 de la tarde. Y Chiche dice, bueno, queremos hablar, vamos en línea con Ariel de Santa Fe, a ver, le vamos a preguntar por esto. Hola, ¿cómo está querido? Bien, todo bien. Y yo le dije, hola Chiche, bueno, le di mi opinión sobre el tema y me dice, bueno, ¿y vos qué haces?
Y le digo, yo hago imitaciones al toque. Le Ah, dije, muy a bien. ver, haceme un personaje. Le imité 2 o 3 cosas. Sí. Bueno, está bien, sos bueno. Corto, me llama José Luis Rodríguez Pagano, el gerente de Radio 10, me Ah, dice, bien, ¿me tranqui. podés mandar un demo? Yo te paso Uriarte y Nicaragua, mandame un demo acá. Y Cuando en bueno, ese momento Radio 10 era la número sí, la uno, ¿no? número La 1. más escuchada. Exactamente. Bueno, ahí estaba Claro, Rolo Villar claro, y el formato era eso, de los personajes, pero con un remate. claro. Yo no tenía todavía ese ejercicio. Grabamos con Amílcar Lovino y Daniel Musolino ahí en Santa Fe un demo, Ujú. un CD con una carta, todo. La Ah, encontré hace poco la tuvo carta. una producción, Sí, sí, toda una producción. un Era, evento era fue. mandar un paquete Claro, importante para que no se pierda eso. claro. Y siempre me acuerdo que me decían, tratá de que el demo sea corto porque no hay tanta paciencia para Sí. escuchar. Todo previo a las redes sociales, ¿no? Ahora es mucho más Muy fácil. artesanal todo. Claro. Y bueno, en ese momento no resultó. Después vino la posibilidad en Radio Rivadavia, porque Jorge Baccaro, el columnista de Héctor Larrea, me escuchaba siempre que salía para el ET10 por teléfono y jugaba con mis personajes. Después me escuchó Larrea y dijo, está bueno lo que hace este pibe, a ver si Wow. puede venir a hacer una prueba acá. Y bueno, estuve 2 semanas en el Rapidísimo de Héctor Larrea, ahí Sí. la última etapa en Radio Rivadavia. Y bueno, haciendo distintos personajes y viendo otro ritmo Mm, que yo no tenía de radio. exacto. Todo me decía, cortito y con remate, pibe, tenía que ser. Entonces, bueno, yo trataba de hacer los personajes, de hacer personajes novedosos, de hacer a Menem a la Boloco, hacía a Kirchner en ese momento cuando Kirchner, estaba en sí, campaña, sí. a febrero del 2003. Y bueno, seguía colaborando con Rivadavia de manera telefónica. En el medio hice algo con Ronnie Vargas en Cadena 3 de Ujú. Córdoba. Trabajé también en LB2 de Córdoba. Y al año siguiente se dio la posibilidad de un casting en Radio Mitre que necesitaban, se abrió una puerta porque no Sí. estaba más Luis Rubio en el Hoy por Hoy. Y bueno, estaba David Rottenberg y querían contratar a alguien nuevo, joven, Exacto. que sea totalmente desconocido, que hiciera personajes de actualidad. Y bueno, como yo tenía cierta experiencia, Ricky González, que era el editor y que había estado con Saborido y Quiroga y trabajando también con Sí, Ruby Rottenberg, sí, me ahora dijo, mira, de todos los que mandaron demo quedaste vos, así que la idea es que empieces lo más pronto posible ahí con Magdalena y con Néstor Ibarra. Y bueno, Mm. sabe que va a ser un espacio difícil porque ellos son muy estructurados, son muy serios. Trata de ir de a poco, despacio y bueno. ¿Cómo te recibieron? Mira, fueron muy, muy serios, muy exigentes conmigo. Estaba Marta Lamas en la producción, Ujú. Alejandra Medina. Era un elenco de figuras Primera figura. impresionantes. Sí, Estaba Beto Casella sí. también. Bueno, Marcelo Bonelli, Ujú. Pablo Sirven. Viste, de golpe yo ahí decía, no, no Capos. la puedo creer. Claro. Y con David me fueron llevando de a poco. Mm. Íbamos grabando cosas, iban saliendo de a poquito. Ibarra se imaginaba mejor los personajes desde un estudio. Sí, No me tenía que ver la cara, entonces se claro, imaginaba mejor los personajes, que eran en general gente grande, era Antonio Cafiero, Aníbal claro, Fernández. claro. Entonces él se relajaba así y a mí me servía también para actuarlos, a los personajes para contestarle en serio. Y bueno, fue muy fuerte porque apenas empezamos, a los 3 meses la pegamos con Los Fernández, Ujú. que era una sección que salía todos los días a las 10 de la mañana, donde parodiábamos a Alberto y Aníbal Fernández, que eran jefe de gabinete y ministro del Interior, y que bueno, que salían Sí, a darle palo a todo el mundo, a sí, criticar la oposición, qué sé yo. Y sí. bueno, fue una sección muy escuchada. ¿Te acordás la primera imitación que hiciste cuando eras chico? Sí, la de Kiko, ¿La la de de Kiko? Carlos Villagrán, porque veíamos mucho en Santa Fe El Chavo. Sí. Ahí lo repetía Canal 13, entonces fue el primer personaje que hice delante de mis compañeros en la Escuela Beleno de Santa Fe. Ariel, contame un poquito de tu mamá, de tu papá. Sé que perdiste a tu papá de muy chiquito Ujú. y que llegar a tus 40 también fue como un momento, ¿no? Sí, sí, bueno, él murió a los 39 de un Sí. aneurisma cerebral y bueno, fue medio traumático cuando yo era chico porque tenía 6 años Ujú. y siempre tenía el número el 39, Sí. la llegada a los 40 como algo que yo decía, bueno, llegaré, pasaré esa edad. Lo tenía siempre muy presente a mi viejo todo el tiempo. Pero bueno, esa primera infancia fue muy feliz, porque estaba toda mi familia, o sea, mi abuela, la mamá de mi papá,
que era una gallega muy graciosa, tenía una forma de hablar muy graciosa, María Araujo, y la abuela María. Y después tenía a mis abuelos por parte de mi mamá, Titina y Jacobo, y éramos como muy unidos. Y era una fiesta ir al centro, al negocio donde laburaba mi viejo. Ahí ¿Negocio de qué? ¿De qué se era de dedica? zapatos, Mirá, él vendía zapatos, estaba en la zapatería Juliet. qué lindo. Eran dos negocios, Carla y Juliet. Ajá, Y bueno, a él le gustaba mucho atender a las clientas, sí. se ¿Era así divertía. histriónico como vos, con la Sí, sí, él voz? era muy divertido, hacía chistes todo el Ah, sí. tiempo, jodía con toda la gente ahí de la galería. Toda la gente que conozco que me trae anécdotas de él siempre me dice, bueno, hacía chistes, imitaciones, condujo un par de Ah, festivales de la ¿también? cerveza en Santa Fe, sí, Mirá, sí, sí. Le gustaba mucho el medio, le gustaba mucho la gráfica, el humor gráfico sí, y también era fanático de los cómicos. Entonces es un poco que me contagió te eso, me dejó un contagió. legado. Claro, Y bueno, mi vieja también, comerciante y docente. sí. Laburó mucho en el comercio en Santa Fe y después bueno, se jubiló como preceptora ahí de la escuela Dante Alighieri. Ujú. Y bueno, siempre estuvieron como alentando. O sea, yo tenía esta habilidad para dibujar, entonces me dijeron, bueno, vamos al taller del Liceo Municipal ahí para que Sí, aprendas técnicas de pintura, todo eso. Fui. Después con el tema del teatro también me alentaban. Después lo que pasa es que cuando se iba todo iba tomando otro color claro, yo me lo tomaba en serio, ahí claro, había un poco de miedo, pero también estuvo bueno, porque mi vieja era como me decía, ojo, cuidado con lo que mm, vas a hacer, y a mí me servía como para desafiarla, para demostrarle que yo podía. mm, Es decir, yo creo que si hubiese sido de que ella hubiese dicho, no, tenés que hacerlo, sí, libre, hijo. claro, No, yo necesitaba los límites de ella claro. para, de alguna ¿Ella forma, qué se preocupaba? ¿Cómo ibas desafiarla. a ganar plata? ¿Cómo ibas a...? Exacto, sí, sí. Cuando Claro, terminé la secundaria me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Y de claro. qué vas a trabajar? Y bueno, yo le dije, voy a trabajar en la radio, voy a estar de 9 a 13, ahí voy a cobrar un sueldo y después voy a estudiar locución. Y con el examen de locutor me dijo, mirá que es eliminatorio, ¿no te querés anotar en comunicación social? Sí, Por si te eliminan, así por lo menos entras en una carrera. Y dije, no, yo voy a estabas entrar en locución y enfocadísimo. entré. Y estaba enfocado en eso y bueno. ¿La REA te alentó a estudiar locución también? Mira, la REA lo que me dijo en ese momento, que yo estaba en segundo año de locución, me dijo, vos tenés que terminar tu carrera acá, tu futuro está acá en Buenos Aires, Ah, de alguna forma te vas a venir. sí. Me hace acordar mucho a cuando yo me vine de Bragado, me decía, pero bueno, Mm, sé que al principio es difícil, entonces bueno, primero me ayudaba mi tía Ita, que vivía en un departamento ahí en Floresta y frente al Cine Teatro Gran Rivadavia. sí, Y bueno, ella era la que me recibía al principio, que bueno, me cocinaba esos platos bien italianos que le qué había linda. enseñado su marido, que era un tipo muy particular ahí, que mm, era presidente de la Cámara de Comercio, Ajá, así, y bueno, y me hacía los fideos con brócoli y con qué tocino, me linda. cocinaba bacalao, esos platos así increíbles que yo te imaginaba, venía con un hambre de Santa Fe que decía, estoy en Es el la lugar gloria. ideal. Sí. Mi tía Ita fue fundamental, sobre todo Te apoyándome esos acompañó primeros acá. meses de Buenos Aires, que bueno, al principio la ciudad es como difícil, ¿viste? Saber las combinaciones del Sí, subte, los recorridos del colectivo, todo eso. sí, Yo estaba ahí, sí. bueno, medio temeroso, pero ella era como que siempre que volvía a casa me Mm, recibía con mucho afecto, con mucho cariño. Y bueno, después se confirmó el contrato ahí en Radio Mitre, y entonces ahí ya empezó. ahí pude alquilar y bueno, y después de eso vino que Gerardo Rosín me dio la posibilidad de hacer televisión Ujú. y ese primer trabajo que me dio Gerardo Rosín me permitió ahorrar. Entonces, bueno, ese laburo en tele que yo ni lo esperaba porque yo era más de radio y él me llamó para un programa que estaba Mm, Horacio Cavac y Beto Casella. ujú. Y bueno, a partir de ahí vinieron muchas cosas más. ¿Y cómo es ese vínculo con Nelson Castro, con Sí, Nelson K, tan lindo ese sí, personaje, esa imitación? sí, sí. Bueno, eso también empezó en la radio. Empezamos en Radio Mitre. Yo primero estaba trabajando con Chiche Helblum Sí, y justo a él había tenido un problema con Radio del Plata. Lo habían lo echado, habían se había roto echado, el sí, contrato. sí. Entonces Nelson me decía, bueno, yo quiero tener a Nelson acá, que se exprese, que diga lo que quiere. Yo hacía el otro Nelson, como el Sí. Nelson que bueno, que
que lo contraten, por ahí tenía que cantar la marcha sabalera, tenía que cantar la marcha peronista, era como que iba cambiando el discurso, entonces era como el otro Nelson. El otro Empezamos a Nelson. desarrollar un Nelson Sí. diferente al Nelson estructurado. Y me acuerdo que cuando él lo traen a Radio Mitre, primero va a la tarde y él me llama por teléfono, primero para felicitarme, que me escuchaba todas las mañanas, y para decirme, me divierte horrores como me haces, querido. Así que seguí adelante, vamos, 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 querido. Y al año siguiente nos toca trabajar a la mañana juntos y los productores estaban un poco asustados porque yo Claro. era como que no tenía filtro y Nelson me dijo, vos quédate tranquilo, vos hacé el otro Nelson que yo te voy a seguir. Wow, qué generoso. Y ahí con el pelado de Arano, el guionista, me dice, vamos a hacer Nelson K. Como que sos el lado B o el costado kirchnerista de Sí. Nelson. Y así se generó, como que Hermosa yo idea. opinaba diferente a él y que yo por ahí los viernes traía cumbia y se la pasaba a él y él pasaba música clásica, entonces hacíamos como un duelo musical. Y bueno, empezó todo en la radio y después, después yo estuve con Petinato en la 100 Sí. y recién en el año 2014 ahí me llaman de TN y me dicen queremos llevar a la tele, porque Nelson ahora va a hacer un programa diario de 18 a 21, queremos generar como algunos momentos de humor y llevar a la tele lo que vos hacías Sí. en la radio con él, que era Sí. tan divertido. Y bueno, como yo lo venía haciendo en el teatro, Mm. entonces hicimos un par de ensayos, prueba de cámara, les gustaron y bueno. Y así. Ahí lo hacías con máscara, ¿no? Sí, con una caracterización. Me maquillaban ahí en el canal, tenía Ok. la peluca nada más, pero Sí. la idea es que no sea tanta prótesis, Ok. sino que yo solamente haciendo así, Esa ya cara me transforme en hermosa. Nelson y que sea algo como que sea sin filtro, sin red. No imitás Y- con la voz, va, sí, con la voz, pero es con la cara. Sí, 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 con el cuerpo. Con el cuerpo. Sí, sí, sí. Y bueno, tal es así que lo bueno era que dividíamos la pantalla y Sí. entonces el fondo era con un croma y creábamos fondos, ¿no? Que Ok. por ahí estaba o en Casa Rosada o estaba, no sé, en la Luna. Sí. Por ahí le creábamos misiones a Nelson K, que por ahí estaba en el espacio o estaba, no sé, escalando el obelisco. Nelson Y Castro después- tentado es lo más. Claro, pero Esa después el tentada. Nelson real, Sí. con el corresponsal le tocó estar en Claro. lugares así. Es como que la parodia se adelantó Sí, se hizo antes realidad, che. a lo que Ok. después le tocó a él hacer como corresponsal. Y bueno, Eh. y Nelson demostró también lo versátil que era, porque en Sí. ese programa fue como un clic, un antes y un después en su carrera. En ese programa fue a cubrir el Mundial Es verdad. de Brasil. En ese programa entrevistó a Sofovich, a Aníbal Pachano. Mm. Es como que hizo otras entrevistas que la gente no... Se abrió otros colores Sí. de Sí, Nelson sí, sí. Castro. Sí, Qué bien. totalmente. Siempre recuerdo la imitación que hacías de Mauricio Macri. Sí. Qué divertido que era. Me haces Sí, un sí, poquito. sí, era muy gracioso. Sobre todo en el teatro lo hacía bailando y saltando, que bailaba al ritmo de Tambiónica. Sí. Pero sí, sí, ¿Te llama? son unos personajes que, bueno, que más me pide la gente en el teatro, ¿no? Porque bueno, también tiene mucho de esto gestual, así, de los Claro, ojos. de los ojos. La manera de mirar así, ¿viste? ¡Nos inunda más! Bueno, qué sé yo, o sea, muchos están extrañando, ¿no? Los buenos modales. Claro, los buenos Teníamos modales. Pro, que no insultábamos a nadie. Siempre el diálogo y el consenso que nos entendamos. Y se pelearon con Lilita Carrió. Están peleados. Bueno, lo que pasa es que yo siempre le marqué obsesiones que tenía él. Obsesiones con el tema de la inteligencia y con el dinero. ¿Está? ¿Me siguen? Porque yo soy una denunciadora serial. Pero le queda Soy la linda fiscal de la República, ¿está? ¿Me le queda siguen? linda la ropa que usa. De Baililita la pueden ver en el Instagram porque es mi emprendimiento, porque con la jubilación no llego a fin de mes. Y también me estudio de abogado. Si necesitas Todo, que no para, defienda no para. de algo, yo estoy. ¿Está? ¿Me siguen? Y Margarita Stolbizer también. está Ay, sí. presente. Ahora me amigué con Lilita. No lo puedo creer. Total, yo ya gané. Sos un genio. Aparte pasás de 0 a 100. ¿Cómo haces para...? ¿Es una técnica o te sale naturalmente? Sí, es jugar un poco. Es jugar, Jugar a claro. ser otro y bueno. Y después hay que saber salir también. Claro. La obra, Sí. en el espectáculo que estás haciendo, sí. decís que la gente se ríe de vos, Ujú, entre sí. comillas, buena Sí, sí, onda, sí. pero contando algunos fracasos o cosas Ujú. que te han hecho quizás sufrir o aprender. Sí, sí, ¿Alguno que quieras compartir? Mira, de temporadas que por ahí no nos han
O como decía Larrea, me acuerdo una vez respecto a un programa que la gente ignoró con mucho entusiasmo. Hay veces que pasa eso, que vos vas con una Totalmente. expectativa, una temporada Total. Y no pasa nada. y no pasa nada. Sí. Pero sí, me han pasado cosas, no sé, por ejemplo, ir a una temporada en Carlos Paz y que, bueno, todo el mundo quiere ver a Flavio Mendoza y nosotros ir a remarla con Coco Silly. Mm, Y bueno, pero en esa temporada también me pasó de que pude conocer, no sé, a otros artistas, de compartir por ahí una charla con Tristán, sí, ¿viste? Y decir, mirá dónde estoy, de golpe, con un tipo que yo lo miraba en la tele y de golpe está acá Claro. al lado mío. claro. Y bueno, de todos esos momentos difíciles, esa temporada sobre todo fue muy linda porque charlamos mucho con Sergio Denis, Mm, que nos qué contó lindo, mucho esto de a veces qué estar lindo. allá arriba y de golpe que te toque, no sé, hacer un show en un Sí, mega estadio y de golpe te toca hacerlo en un restaurante. sí. Y tenés que poner la misma pasión y las mismas ganas. Ujú. Y bueno, y aprendí a valorar esos momentos que son los que te dejan por lo menos en claro que esto es un día me toca a mí, al otro Mm. día le va a tocar a otro. Pero lo tenés claro eso, no es que te compras todo esto de, bueno, el Y éxito. es muy difícil porque hay veces ¿Quién que, te baja? A y en general mis amigos y mi Mm, familia, mm, mi vieja, Ana, mi esposa, mis hijos, mm. es como que son mi cable a tierra y son los que cada tanto me cachetean y me dicen, mira, te está yendo al pasto, no es por acá. Mirá. Pero sí, sí, sí ¿Y pasa. cómo sos como papá? ¿Cómo sos como marido en Y tu estoy casa? aprendiendo, sí, sí, sí. ¿Estás Estoy aprendiendo aprendiendo? porque en casa me dicen, no sos el de la tele, ponele un poco de onda. ¿Qué Sos muy sos muy amargo. amargo en Sos casa? muy tímido, no hablás, sí, me pasa Ah, eso. ¿sí? Sí, soy más callado, soy muy reservado, bueno, me cuesta. Pero viste que hay algo, Sí, algo en común entre todos los sí, humoristas, que son como más cerrados, sí, más sí, sí. retraídos. Ujú. Y bueno, en este caso está bueno que vos también lo puedas Pero observar. bueno, lo estoy resolviendo con la terapia y estoy laburando eso. O sea, Sí. estoy tratando de que, qué sé yo, de que sea, eh, de que sea algo que me sirva, Mm, de aprender de las experiencias, pero después que en casa por ahí agarrar una pintura y ponerme a pintar con mis hijos, el mm, hecho de conectarme también con el niño que fui, que mm. jugaba, Sí, o sea, que se divertía con esto. sí. Porque es como que hay veces que en esto esquematizás y dices, bueno, tengo que cumplir con estas fechas, o con el aire, o con salir ya mismo con un chiste. Entonces es como que Sí, te programas. lo programás Ujú. Sí, y no sale natural. Entonces, por ahí en casa vuelvo a la fuente, vuelvo está buenísimo. a mis orígenes. Está bueno, está bueno. ¿Qué edades tienen tus hijos? 13 y 10. Uf, Sí, entrando en la sí. adolescencia, el de 13. Ujú. Estamos en la etapa que cuestionan al padre y sí. ¿Les Sí, sí, gusta el tema del teatro, la sí. actuación, la tele? Sí, sí, pero lo ven así como más como espectadores, disfrutan cada tanto de ir, Ujú. pero no tienen la presión ni el mandato de que tienen que seguir esto, sino que Bien, que sí, sí. disfruten, Lo miran como y un que trabajo del padre, nada más. me encanta. Sí. ¿Es verdad que el primer Martín Fierro que ganaste, no estuviste en la ceremonia? ¿Estabas de vacaciones? Exacto, sí, sí, estaba No en te puedo Punta creer. Cana. Lo recibió Horacio Pagani. Sí, sí, que era mi compañero ahí en la radio a la mañana, gran amigo. Sí, Y sí, 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 sí. Me acuerdo que el primer Martín Fierro, que era la terna Humberto Tortonese y Rolo Villar, lo ganó Humberto Tortonese. bien. La segunda terna creo que era igual, y ahí lo gano yo. Me acuerdo que Chiche me dijo, bueno, ahora que te vas de vacaciones te lo vas a ganar, vas a ver. Y fue así, Chiche, por favor. sí, y fue así. Y me acuerdo que me llamaban por teléfono, todo, para decirle, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Y bueno, fue un momento muy lindo. ¿Cuántos Martín Fierro ganaste? 9. 9. ¿Y qué significan para vos los premios? Son un mimo para Ujú. seguir adelante. Ahora el primer Martín Fierro que gané lo sorteé en el público cuando fui a Santa ¿Lo Fe. sorteaste? Sí, sí, lo regalé Wow, a gente, a mi primer público, que es la gente de Santa qué Fe. lindo. Y bueno, se lo llevaron como recuerdo. Qué Sí, hermoso, qué hermoso. sí. Trabajaste con La Nata, ¿cómo fue Sí. ese
ese Mirá, paso? fue una etapa que estuve en Canal 26 primero. Sí, Era muy lindo porque él arrancaba el programa conmigo, llamando le sonaba el teléfono y yo lo llamaba haciendo distintos personajes y él se copaba. sí, Y bueno, era mucha improvisación así. Ahí en mi canal de YouTube, en Tarico TV, sí, recopilé los mejores momentos. sí. Fue en el año 2010 y bueno, a él siempre le quedó la idea de hacer algo conmigo. Cuando volvió a Canal 13, ahí a la tele, me llamó. En ese momento yo no estaba preparado para hacerlo, no tenía las herramientas, no me sentía como que iba a estar cómodo. Estaba haciendo mucha gira también con el Mm. teatro, así que bueno, se postergó mucho eso y los últimos 2 años se dio algo muy lindo porque era el sketch. Claro, Entonces yo ingresaba a actuar con otros colegas, con Cristian Alonso, Laura Bruni, Gladys sí, Florimonti, estaba Iván sí, Ramírez, Martín Bilic, Memo Cenas, sí, eh, y era como diferente porque, bueno, cada uno tenía un papel que interpretar, sí. estaban bien repartidos los egos, Muy bien. así que fue como una linda experiencia. Laburábamos con Andrés Parrilla y el equipo Ahora, la primera vez que de le dijiste caracterizaciones. que no a la nata, hay Sí, que decirle que no a la nata, sí, sí, ¿se sí. enojó? Sí, no, más o menos. Más o menos, sí, siempre era como decir, a todos los cómicos que llamé, todos se negaron. Tienen miedo, decía el gordo. Pero yo notaba que en ese momento no era para mí. No, ¿Qué no. sentías Eh, que te Siempre faltaba? soy más de decir que no que sí. Bueno, lo dijiste al principio, Sí, sí, ¿no? sí. Soy muy de decir que no. De decir, este no es el momento y no es que pienso, uy, perdí el tren. Mm, No, yo creo que la vida y sobre todo esta carrera es muy larga. Siempre hay segunda, tercera oportunidad. mm. Sí. Te conectás mucho con vos, ¿no? Con lo que Mm. te está pasando, con lo Sí, que sentís. ¿Ahí recurrís para sí, tomar sí. decisiones Sí, interiormente a vos? sí, sí. Sí, sí. Trato de siempre de, de hacer lo que siento en el momento. Mm, Y que cuando por ahí, bueno, me equivoco en alguna, decir, bueno, ya está, igual lo tenía que hacer. mm, O sea, tenía que hacer esto para darme cuenta que mm, no era lo mío. mm, Pero en general no soy de castigarme tanto con eso, sino ujú, decir, bueno, es parte del aprendizaje. ujú, Pero cuando hay algo que no me gusta, cuando digo no me voy a sentir a gusto, no voy a estar cómodo, ujú. directamente digo no voy a dar lo mejor de mí, chao. Claro. Sí, Recién mencionabas un poco esto del ego de los ujú, artistas. sí. ¿Cómo te llevas o cómo te llevaste con esto de empezar en los medios en Mm. Buenos Aires y de codearte con tanto ego, tanto narcisismo que Y hay sí, entre la gente? ¿Cómo lo llevaste eso? sí, ¿O cómo lo bueno, llevas también, no? sí. A ver, pienso que cuando, primero, siempre David Rottenberg me dice, pensá cuando subís las escaleras o cuando te tomás el ascensor para llegar al estudio, a Mm, dónde estás llegando. A esa radio que vos tanto querías estar, que que soñaste. escuchabas de chico en Santa Fe. Pensá primero en eso, estás en un Mm, estudio con esta gente que tanto admirabas. Entonces es un ejercicio que hay que hacer mm, cada tanto. mm. Eh, que bueno, que es difícil porque en el medio está la lucha, la pelea por el rating, de por quién gana Claro, siempre. toda esa Eh, tensión, ¿no? Que se vive, y más en la tele. Quizás en la sí, radio es un poco más relajado, me sí, parece, pero... sí, sí, sí. Pero, pero bueno, cada conductor que pasó por mi vida o que yo Ujú, estuve, siempre me dejó alguna enseñanza. mm, Y fueron conductores de distintos estilos, ujú, es decir, Magdalena Ruiz-Guiñazú, Santo Biasati, Lalo Mir, mm, Daddy Brieva, cada uno me aportó algo. ujú, Entonces yo siempre traté de tomar lo bueno de cada uno, mm, de cada consejo que me daban y como me dijo una vez Ricky González cuando yo ingresé a Mitre, me dice, pensá que ellos por ahí van a estar medio temerosos con vos porque a ellos les costó mucho llegar al lugar en el claro. que están y por ahí se sienten amenazados por las nuevas generaciones, por la juventud, bueno, y están como cuidando eso. Sí, sí. Así que como que de alguna forma me pidió como tenerles piedad o tener una mirada un poco más comprensiva de que si a veces tiran un comentario así Claro. medio
seco, no es que quieren agredirte, sino que, bueno, Tuviste buena gente a tu se lado, me están parece defendiendo. Sí, también, ¿no? sí, Como sí, sí, productores sí. o gente que te Sí, aconsejó bien, ¿no? sí, sí, sí. Sí, tuve buenos Buenos maestros. maestros. Siempre recuerdo desde la primaria, de mi señorita Adriana, Sí. hasta la actualidad. Sí, siempre tuve buenos maestros. Bueno, sos Quizás, buen alumno también. sí, sí, qué sé yo. O quizás esos conductores o esa gente que te estaba contando que me dio Sí. consejos fueron. Es como que en cada uno de ellos estaba mi viejo, ¿no? Porque yo Mm, a mi viejo lo conocí como un héroe, como, bueno, el super papá. Se fue en una etapa en la cual yo lo admiraba y lo quería mucho. No vi su lado B, no lo pude enfrentar, no me pude pelear con él. Entonces, siempre mi viejo también va a ser un misterio. mm, Si bien todas las anécdotas que me llegan de él o todos los comentarios son buenos, pero sí. bueno, no, no lo vi creciendo o envejeciendo o viendo a ver cómo iba a reaccionar frente a algunos logros míos. Entonces, bueno, siempre va a ser un misterio y cada uno de estos conductores fueron un poco mi papá. Algunos fueron más cariñosos conmigo, otros más severos, Qué otros lindo. querían competir Claro. conmigo o me enfrentaban o me retaban. Bueno, fue un poco eso. ¿Conservás algún elemento de tu papá, algún recuerdo? Sí, tengo algunas fotos de ¿Fotos? él. Sí, fotos. Bien. Nada más, tengo justamente un carnet de conducir Mirá. de él que lo llevo conmigo, así. A él no le gustaba manejar, a mí tampoco, pero lo tengo conmigo el carnet de Y conducir. menos acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, Manejar acá en Buenos Aires. sí, sí, difícil. A ver, creo que acá ¿Lo lo tengo. tenés? Sí, sí, Uy, mirá. qué momento. Así que Qué lo lindo. llevo Qué lindo conmigo. recuerdo. Mira, acá está la licencia de conductor. Ay, mirá. No sé A si ver la... si podemos. Licencia de conducir, provincia de Santa Fe, Sí, Tabico, Araujo, Juan Carlos. sí. Mirá ese pelo, ese Sí, corte, ¿no? Qué era facha, muy Nino Bravo ese qué estilo. facha. Sí, sí, sí. Ah, mira, lo voy a mostrar acá. A ver si lo Sí, podemos mostrar. Y lo llevas a todos lados, cada vez que sí, cambias la billetera, ahí va, ahí sí, tiene que sí, ahí ir. va. Sí, en la función siempre me acompaña, siempre está conmigo. Lindo, Sí, gran recuerdo para sí. él. Hermoso. Gracias por compartirlo, No, de nada. Ariel. Muy lindo. Sí. Ya estamos terminando el programa, Ujú. pero estamos hablando de tu presente, de todo lo Sí. lindo que te está pasando, lo estás disfrutando. ¿Pensás en lo que va a venir, en lo que querés hacer? ¿Te da ansiedad o decís mejor el minuto a minuto, el día a día? Mm. Sí, soy ¿Tenés más de vivir objetivos, el hoy. sueños? ¿Sos más de vivir el hoy? Sí, sí, sí. Estoy como haciendo un balance un poco de todo lo que viví, lo que construí, Ujú. lo que me pasó, lo bueno, lo malo, todo. Y, y después con respecto a futuro, sí, por ahí lo tengo como en la mente y sé que en algún momento va a venir, que, bueno, depende mucho también de la experiencia, ¿no? Y de Mm, crecer. Que me gustaría por ahí hacer cine o alguna serie o algún personaje de ficción, eso lo tengo. bien, Pero bueno, por el momento disfrutando de esto de volver al Politeama, que es un teatro muy lindo, que nos sentimos muy cómodos como en casa ahí con toda sí, la gente del teatro que nos recibe bien. Entonces como que ahora estamos volviendo un poco a los orígenes con a los David. orígenes. Sí, 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 estamos tratando de cerrar la gira lo mejor posible. Porque todos los fines de semana esto de armar un bolso y salir, subirte a una camioneta, a un avión, Es lindo, pero es lindo, pero cansado. sí, sí, es cansador y bueno, y llegás y tenés que hacer notas y después Ujú. hacer la función y estar todo el tiempo simpático, Disponible, ¿no? disponible, Claro. dar, así que A resguardarse un poquito. sí, Está bien. sí, sí, sí. Y los martes en el Politeama, Ujú, ¿no? ¿A qué hora? sí, ahí a las A 20, las 20, lindo horario. Corrientes y Paraná, Me encanta. y bueno, las entradas en platenet.com. ¿Está Patricia Bullrich en el Está foro? Patricia, está Ritondo, ¿Nos puede mandar un saludo, está... Patricia? Porque la están pidiendo Sí. acá. Bueno, Massa, con vos tenemos una tarea pendiente. Si me dan la orden, te detengo, porque estamos esperando tu libro. ¿Cuándo lo vas a imprimir, Massa? Estafador. Nos dijiste que ibas a imprimir un libro y no lo hiciste. Así que cuídate, porque vos no podés hablar de coherencia, como sí puedo hablar... Bueno, no, pero bueno, estás de un lado después del otro. Tenés que ser más coherente. Bueno, lo que pasa es que Pato tiene muchos cambios de camiseta, ¿eh?
Y ahora está en un gobierno que está con Sciole, que también es muy acomodaticio. Uy, Sciole. Lo que pasa es que yo soy una persona que me adapto, no es que cambio el discurso. Porque hace 30 y pico de años de que digo con fe, con esperanza, con optimismo. Pero bueno, sí, me adapto a los distintos presidentes. Estuve primero con Menem, después con Adolfo Rodríguez Sá, con Duhalde, con Néstor y con Cristina, y ahora con Javier Gerardo Milei, que es el presidente más liberal del mundo, que se merece un premio Nobel de Economía. Amigo. Sos un genio, gracias, Bueno, gracias Ariel por venir. Un gustazo. Por tu tiempo, por tu disponibilidad, sos un genio. Sí, lo disfruté mucho. Muchas gracias. Y queremos pedirte por último Sí. una canción. ¿Con qué querés despedirte de este programa? Bueno, Charlie. Un poco de Charlie. ¿Te acompaña Charlie Sí. siempre? Sí. Vamos. Y ahora estoy volviendo a escuchar las letras y analizar las letras. Cobran otro significado. Sí, ¿no? sí. Gracias, Ariel. Gracias a vos. Ariel Tarico en Instantes. Gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.